Es la mística fundacional. Se tomó la decisión de comenzar y se comenzó aquel 10 de febrero del año 2014. Muchas vueltas, con muchos dimes y diretes, se terminó poniendo en marcha. Progresivamente el sistema se fue instalando. Veníamos de décadas y décadas de ese proceso de corte inquisitorial. Hoy el gran desafío es transformarnos en una institución eficiente e inteligente en el manejo de nuestros propios recursos. Que el sistema está funcionando. Construir algo que quede para el futuro. Trabajar junto a las víctimas. Siempre aquella persona que estuvo el 10 de febrero de 2014 trabajando lo recuerda, desde un lugar también de las emociones. Entonces nosotros siempre nos miramos y decimos, es la mística fundacional. Porque si sentamos a cualquier actor, desde un pasante empleado, creo que al propio Julio de la Sábal, fiscales regionales, fiscales de grado, le preguntamos qué estaba haciendo ese día, qué hizo ese día, cómo se preparó para ese día, algún recuerdo va a tener. E insisto, un recuerdo desde lo emocional, que también es importante, más allá del desafío institucional que implicó. No todo el mundo estaba de acuerdo de esto, porque veníamos de décadas y décadas de ese proceso de corte inquisitorial. Y entonces cambiar, y a todo el mundo le cuesta cambiar. Se lo fue haciendo, al final se presentó el proyecto, me acuerdo, yo participé en la entrega del proyecto, y bueno, y ahí fue la cuestión de empezar. Fue aprobado, pero había que ponerlo en marcha. El sistema viejo era un sistema muy consolidado en el tiempo y generó naturalmente, como todos los cambios, mucha resistencia en el cambio, sobre todo en lo que éramos operadores del sistema viejo, en pensar a pensar que había que modificar las prácticas, el lugar de trabajo, la función que cada uno hacía, cambiar la comodidad de la escritura, la comodidad de la delegación de funciones por cambios rotundamente diferentes, que era prepararse para una audiencia, ir a litigar a una audiencia, exponerse en una audiencia. El gran problema que tenía el viejo sistema era que no diseñaba políticas de persecución. Y era muy difícil esta temática que colocaba el sistema inquisitivo para poder generar una persecución penal estratégica y para poder afrontar la criminalidad que hoy tenemos. Ese proceso de implementación, que comenzó específicamente en diciembre del 2007, estuvo a cargo en aquel entonces de quien era ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Héctor Superti, fue quien llevó adelante con su equipo de trabajo. También nuevamente se hizo un diseño normativo, porque si bien el Código Procesal Penal era de tinte acusatorio, realmente lo que le ha dado el tinte adversarial a la justicia penal fueron las leyes basales de aquel entonces, que también se aprobaron por unanimidad, que fueron las leyes 13.013, que es nuestra ley del Ministerio Público de la Acusación Orgánica, la ley 13.014, que es la ley orgánica de la defensa pública, y lo que fueron los nuevos tribunales penales, que es la ley 13.018. O sea, esas tres leyes son las que le dieron el soporte realmente adversarial. Había una buena ley, una ley del Ministerio Público que fue dictada por la legislatura de la provincia con el apoyo del Poder Ejecutivo, pero seguía siendo una forma de preceptuar qué es lo que hay que hacer. La verdad es que en esto nosotros estuvimos los fiscales regionales nombrados en aquel momento y el primer fiscal general, el doctor de la Sábal, pensando un poco en soledad cómo había que organizar esto. Y la verdad que las dudas eran muchas y pensar en el cambio que generaba muchos incentivos, también a nosotros nos generaba dudas de cómo lo íbamos a instalar. Yo creo que la palabra que mejor lo diría, lo mejor lo describiría es no había nada. No había nada. Se partía de cero. Lo único que teníamos era el convencimiento de que teníamos que poner en marcha ese código procesal con ese sistema de acusación. Pero necesitábamos desde papeles a instrucciones y a prácticas. El convencimiento de que un sistema acusatorio y adversarial era lo que debería regir estaba ya muy instalado en un montón de actores académicos e institucionales muy importantes.
Después el acompañamiento de la decisión política fuerte también llegó. Y no es un dato menor que haya habido personas académicas y técnicas ocupando funciones en ese momento de decisiones políticas también, que fue también todo un desafío tener personas técnicas ocupando esos roles. Y yo creo que a la larga fue absolutamente positivo, pero insisto con el acompañamiento de todos los actores políticos, porque estas leyes que yo antes mencionaba fueron acompañadas por unanimidad. Las demandas fueron muchísimas porque las inquietudes eran muchas, porque la policía, por ejemplo, preguntaba todo y consultaba todo. El nuevo sistema tuvo como hecho importante generar a un fiscal como director de la investigación y le quitó mucho poder a la policía, y estas pérdidas de poderes en los operadores del sistema, tal cual venía diseñado de antes, también generó un impacto. Sí, yo recuerdo un momento en el que yo dije, esto no va. Pero se lo pudo hacer porque había mucha predisposición en los fiscales y en las personas que colaboraron conmigo. Cuando me nombraron fiscal general fue ya un desafío de buscar consolidar al Ministerio Público. Y bueno, después empezaron a aparecer otro tipo de dificultades. En aquel momento la legislatura modificó la ley de proceso disciplinario de los fiscales y asumió todo lo que es la sanción a los fiscales, a los y las fiscales, lo que para nosotros fue un mazazo muy importante al comienzo de la gestión. Fue una de las grandes situaciones complejas que a mí me tocó vivenciar como fiscal general en esto de luchas de poderes que se fueron dando, ¿no? En esta tercera gestión de gobierno del Ministerio Público de la Acusación, nosotros tenemos por un lado que priorizar ejes de política de persecución penal. Puntualmente tenemos situaciones claras de enormes violencias urbanas en los centros periféricos, particularmente de la ciudad de Rosario. Entonces, una de las cuestiones que, insisto, son no decisiones sino imposiciones de la realidad social que estamos atravesando, es nosotros como Ministerio Público de la Acusación tener una forma o una fórmula inteligente de cómo investigar estos fenómenos criminales que generan violencias altamente lesivas. Pero también tenemos otros ejes que son muy importantes, que son los ejes estratégicos de gestión. Dentro de estos ejes estratégicos de gestión, uno de los ejes priorizados es justamente el trabajar junto a las víctimas. Si bien siempre estuvo dentro de los lineamientos generales, creo que es una materia pendiente hoy que tenemos que priorizar, y es el acompañamiento a las víctimas. Yo creo que el sistema, como sistema, está bastante bien, uno lo ve que está funcionando, pero necesita refuerzos en las personas que lo operan. Otra cosa, si después hablamos del juicio por jurado, tenemos que establecer el juicio por jurado, inevitablemente, porque hemos tratado de hacer un código que sea de acuerdo a la Constitución. Y la Constitución de la Nación, dice en nada menos que en 3 oportunidades. En todo el territorio de la Nación, los juicios criminales terminarán en juicio por jurado. Nunca pensé en que esto se podía retroceder, y tuvimos muchos embates porque siempre estuvo la idea, y está la idea en nosotros en construir algo que quede para el futuro y que quede más allá de lo que puede ser una persona o un grupo de personas, sino que cree como una estructura importante, porque tiene que mejorar la calidad de las instituciones de la provincia de Santa Fe, y en eso siempre hemos trabajado y hemos apostado. Nosotros estamos inmersos en un poder judicial centenario, con una cultura centenaria. Entonces nosotros con 10 años somos absolutamente una institución nueva. Pero bueno, la etapa fundacional ya la transitamos. Entiendo que la etapa de consolidación también institucional, porque ya la ciudadanía nos conoce y los actores políticos institucionales también nos conocen, también está atravesada. Entonces hoy el gran desafío es transformarnos en una institución eficiente e inteligente en el manejo de nuestros propios recursos, autónoma e independiente.